Bueno, mis bandidos, estamos aquí en Miami. Ya sabéis que estoy haciendo los 15 días en medio de entre una competición Orlando y la siguiente que tengo en Texas. Aquí estoy aprovechando. Y bueno, hoy es un día bastante especial por dos cosas. En este vídeo os traigo un unboxing de mi suplementación de Iogenis que me la han mandado aquí a Miami. ¡Wow! Y luego la otra parte es que aquí estamos en el Gym-Age, el famoso gimnasio de Madrid, ha abierto aquí sus puertas. Vais a alucinar con el gimnasio, es una auténtica pasada. Así que unboxing de Iogenis, de la suplementación que me ha enviado aquí. Y por otra parte tenéis mi check-in semanal con Omar Ventura, que voy a hacer un entreno y os voy a enseñar pues cómo hago el check-in con él, ¿vale? Así que estamos muy atentos porque estamos en Miami Beach, lo vamos a disfrutar y se toca a 10 días de competir. No, es más, son 8, o sea que estar atentos que vamos a tope. Aquí estamos ahora mismo en el apartamento, muy contento porque bueno, me ha llegado ayer y para que veáis que esta sorpresa la quería abrir con vosotros porque aquí donde veis unas cajas de Iogenis, un pedido normal que podéis pensar que es de mi patrocinio, que es una cosa normal, para mí es un poco más especial de la cuenta y es por algo. Esto me lo enviaron, bueno, competí hace 3 días nada más, esto me lo enviaron, realmente llegó súper rápido, me ha sorprendido muchísimo. Esto me lo enviaron la semana pasada, antes de saber que ganaba y de que iba a Olimpia. Yo, como ya sabéis cómo funciona este mundo de la suplementación, todos los atletas, así cuando estás con una marca, tienes un sponsor, te ayuda con la suplementación, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente ellos estos me lo han querido enviar de más porque me hacían falta cosas aquí urgentes, que yo utilizo mucha suplementación, ya lo sabéis. Y para mí es muy importante, tanto para el aspecto físico que puedo dar en el escenario, tanto el rendimiento físico que doy en el gimnasio, como para el aspecto de la salud. Y consumo mucha suplementación, creo en ella, creo fielmente en ella, aparte por los estudios que tengo, por los estudios que tienen ellas y porque lo he comprobado conmigo, mis clientes durante añísimos ya. Y es que a lo que va todo esto es que Iogenis está tan centrado y apoyándome tanto que antes de saber que iba a Olimpia, ¿no? A ver, podría ir como tanto no podría ir. Han decidido enviarme esto porque simplemente lo necesitaba, no me lo han descontado de mi patrocinio mensual, etcétera, las cosas que me mandan eso, lo han enviado porque confían en mí, confían en mi carrera, lo necesitaba y me lo han enviado. Y realmente estoy muy agradecido porque antiguamente, yo sabéis que estuve viviendo un año en Las Vegas, y durante todo ese año, que ahora me doy cuenta y me vino bien, el patrocinador que tenía no me envía absolutamente nada, entonces yo compré toda la suplementación y fui comprando suplementación durante todo ese año, en 2019, tomé suplementación de Estados Unidos. En 2019 estuvimos viviendo en Las Vegas, ¿no? Estuve probando muchas marcas de Estados Unidos diferentes, lo que me gustaba, lo que me sentaba bien, lo que no, y me di cuenta que fue un muy buen aprendizaje estudiando las patentes, estudiando lo que funcionaba, cómo trabajaban suplementación en sinergia, bueno, al final todo lo que iba mejor trabajando. Y bueno, fue llegar a Iogenis, presentarme la revolución que iban a hacer en la industria de la suplementación deportiva y saludable, y yo les empecé a decir lo que me había pasado, lo que había estudiado y lo que me había visto. Se sentaron conmigo y me escucharon todo. Por eso el carbón activo lleva anís y lleva menta, por eso varios suplementos se ha ayudado a la formulación y la verdad que por eso funcionan tan bien. Ya no es por eso, aparte que es porque gente escucha realmente a la gente que toma el suplemento, sus acciones y sus reacciones. Y la parte más importante es que lo tengo aquí, estoy en Estados Unidos, lo enviaron la semana pasada, han pasado unos días y se preocuparon de que llegara de todas las maneras y llegó. Incluso hay más, porque les pedí 4 cosas que realmente necesitaba porque tengo ahí bastante que estoy viajando siempre con suplementación y vi más cosas, así que no os voy a hacer esperar más porque yo también estoy nervioso de lo que hay. He pedido cosas para ver qué me enviaron y bueno, vamos a ir abriendo. Este está muy cerrado. Jolín. No sé ni por dónde abrir la caja, supongo que es esto, porque seguramente quedará algo de avena y no quiero cargarme la caja, que fuese, que es la primera vez que abro un paquete y rayo de abajo. Ya me cargué la caja. Bueno, esto me tiene que acompañar ahora mi siguiente campeonato
en Texas, mi siguiente campeonato en Dallas, y le prometía a Flex y a Francisco Barrios hacer unas tortitas a la española con la mejor avena de los sabores, así que tiene que llegar todo ahí. Menos mal que Candela está a dieta y no nos va a comer la avena. A ver, aquí abre esto. Bueno, pues aquí tenemos un proyecto, ¿vale? Ay, lo abrí al revés, al final. Bueno, no pasa nada. Dará buena suerte eso. ¡Ya! Por aquí tenemos la nueva CFM de sabor chocolate blanco y galletas de estas típicas espéculos que se llaman, que son las galletitas estas que daban antiguamente los aviones. Joder, les había pedido que me mandaran una muestra para probarlo y me van a enviar el bote grande, 2 kilos. Ya sabéis que es una CFM con filtrado de flujo, microfiltrado, ¿vale? Perdona, que no lo estoy enseñando para que se vea el dibujito. Y bueno, CFM ya sabéis que es de las mejores calidades. ¿Por qué pido esta proteína, esta o la Natif? Porque a nivel digestivo, a nivel carbohidratos, a nivel de asimilación, ahora que estoy por competir, pues realmente es lo mejor que hay. Lleva un filtrado en frío. Bueno, aquí tenéis toda la información y especificaciones del filtrado CFM, lo que es, para lo que es, que también lo tenéis explicado en la web, ¿vale? La L-carnitina líquida, esto lo había pedido Candela. La L-carnitina líquida es una L-carnitina que por su acción en líquida funciona mucho más rápido, tiene una absorción más rápido. Esta yo todavía no la he probado, me han dicho que es de frutos rojos, Carnipure, muy importante, con la patente Carnipure. Y bueno, es 100% L-carnitina Carnipure, así, y sucralosa, no lleva azúcares, no lleva nada raro, o sea que 100% para el cardio en ayunas, tomarlo antes del cardio en ayunas. Supongo que tengo que mirar lo que es la porción, cardio en ayunas y antes de entrenar, pero bueno, 30 mililitros, que será un taponcito, son 2 miligramos, yo suelo tomar 3, para que echéis las cuentas. Vitamina C, ¿vale? Normal, pues entreno, 1 gramo. Vitalux es el mejor multivitamínico con minerales que hay. Además que tiene las patentes estas que ya sabéis que ayuda al óxido nítrico, para las recuperaciones, para el movimiento del gimnasio, un fuerte antioxidante, que ahora el cuerpo lo tengo como una locomotora y lo que hace es oxidar. Ya sabéis que la oxidación es lo que nos va a los riñones, los que nos envejece, etcétera, etcétera. O sea que esto ahora, mi vida también, por la mañana ayunas, perdón, por la mañana con el desayuno. Elite Pro, protector hepático, no tengo más que hablar de esto, es uno de los mejores que hay. Con una fuerte patente, con vitaminas B, extracto de muchas plantas, metanamina, lleva NAC en acetilcisteína. Esto, bueno, para mí es una ABC ahora en preparación. Incluso yo el NAC también lo pongo a mayores, ¿vale? Yo el Leaf estoy tomando 3 cápsulas, desayuno, comida y cena. Yupi. A ver, Crealcalin, ya os hablé de la creatina Crealcalin, para mí no es que sea mejor que la Creapure, pero bueno, tiene un mayor nivel de absorción por ser tipo Crealcalin, ¿vale? Crea menos acidez, crea menos creatinina y por tanto se absorbe mejor y crea menos ácido al estómago. Por lo tanto, en estos momentos que estoy tan sensiblito, que a veces la creatina sienta mal, aunque sea 100% Creapure la otra, para mí está la top y para viajar es muy cómoda. Me tomo 3 cápsulas, un desayuno o antes de entrenar. Thermolux, el quemador, es el mejor quemador que hay. Muy potente, a nivel termogénico se nota mucho la elevación de la temperatura corporal, ¿vale? Lo tomo en el cardio ayunas y también antes de entrenar, que lo mezclaré con la L-carnitina. Bien. La jelly nueva, que hoy hago, va a haber tortitas después de entrenar, es una gelatina que está hecho con trozos reales de fruta, pero muy poquito, para que tenga el valor bueno que tiene lo que es la fruta. Mira, ingredientes. Para empezar, el primer ingrediente es mango, maracuyá, pulpa de naranja, kiwi, piña, y luego edulcorante eritritol, que ya sabéis que es el edulcorante más caro, el mejor que hay, el más saludable. Agua y luego, bueno, colorantes, aromas, etcétera, ¿vale? Así que esto es como una gelatina, se echa un poco, por ejemplo, en el yogur, las tortitas. Este es este sabor.
Y había otro que era de arándanos, si no me equivoco. Yo lo voy a mezclar un poquito con las tortitas por la mañana ahora. Ya la Peak Week la semana que viene no, pero ahora esta semana que estoy a 2 de competir, pues todavía me lo puedo permitir. Voy a hacer una montañita. Algo se caerá. Ah. Lo mismo, pero la de arándanos. Os voy a comentar también 80% arándanos y luego eritritol. O sea, y bueno, lo que es la parte de lo que hace la gelatina, ¿vale? Para que veáis, los arándanos es un fuerte precursor de la T3, ayuda a elevar el sistema hormonal. La verdad que está muy bien, pero bueno, si es lo salido de la T3, no os voy a contar a nivel saludable lo que puede hacer, lo que voy a comentar es que está bueno que te cagas y que al final, mira, por cada 100 gramos tiene 68 calorías, hidratos de carbono 24 procedente de por cada 100 gramos, procedente de lo que es la fruta natural, o sea que está súper bien, pero porque cada 100 gramos de estos pensad que utilizáis 15, o sea que eso que os dice dividirlo entre 5 prácticamente. Vale, Super Omega 3, muy importante, en otro vídeo os hablé, estaba utilizando otro que era medio parecido, pero si os acordáis los niveles de HA y EPA que os había hablado, pues bueno, pues este tiene 250 miligramos de EPA, 250 miligramos, uy, perdón, que me equivoco, EPA, perdonad, sí, EPA, 500 miligramos de EPA y 250 miligramos de DHA, por cápsula, o sea, por píldora, está súper bien. Yo esta suelo tomar 2 ahora, vale, proteínas, qué pasada. Esta es la nueva de chocolate negro con coco, brutal. Brutal. Prefiero llevar ropa y llevarme esto por el mundo, la verdad. Cookies y crema, lo mismo, la CCM. Ya veis que pocas proteínas de esta calidad tienen estos sabores. Luego, patentes. Grass-fed cows, que quiere decir que son la proteína, lo que es el suero lácteo, sale de vacas del campo que no están cicladas, ¿no? Vamos a decirlo. Enzimas digestivas, lactospor para la lactosa, sabores naturales, edulcorada con stevia, libre de lactosa, ¿vale? Libre de lactosa, bueno, libre de gluten, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Brutal. Bueno, seguimos a la siguiente parte. Unos shakers. Vitamina C, que habíamos pedido 2. Termo Deluxe, termogénico, que habíamos pedido varios. Porque ahora en competición lo utilizamos mogollón. Super Omega 3, también lo utilizamos mucho. Daros cuenta que si esto me lo traigo aquí es porque me hace mucha falta. El Survival, el preentreno. Vale, esta parte que lo utilizo el día de la carga, o sea, el día de la competición como bombeo por el pooping, la gente no se da cuenta que si te da pooping, te dan venas, te da bombeo para antes de entrenar, para competir también. Además lleva un poco de creatina, o sea que me va a venir súper bien para el día de la competición. Y también estos días que voy reventado a entrenar, pues para darme esa pizca de energía que me hace falta durante el entrenamiento y sacar todo el rendimiento que necesito a cada día. Maps. Que deciros de ellos ya que nos haya dicho ya, soy el Mr. Pesado de los maps. Sabor en concreto, melón, sabor melón. Lo añado a todas las comidas, intraentreno, ya sabéis, a mí uno de mis ABCs. ¡Buah! Flipa. Y ahora aquí viene el poder de la avena, que es de ahí donde ha salido el polvito. Bueno, avenas de... Ya sabéis que las avenas son 100% naturales, edulcoradas con stevia, tienen el mismo valor de la nutricional de la avena normal, lo que pasa que viene micronizada, batida para poder mezclarla con vuestros desayunos, con claras, batirlo todo clara la avena, y os hacéis pancakes, bizcochos, etc. Sabores, este es de helado de turrón, que sabe a turrón puro, muy bueno. Galleta. Galleta María, chocolate blanco con Oreo, famoso NAC, por las noches, siempre, obligatorio. Coco con chocolate blanco, esta es la misma, chocolate con crema de cacahuete,
mía, si esto, como no lo hay aquí, si lo vendo, me da para comprarme un edificio. Croissant y coco con chocolate. O sea, soy feliz. De verdad, muchas gracias, Iogenis. O sea, con la avena voy a empezar ya. O sea, vamos a empezar mañana por la mañana, que me toca ya la avena. Así os he querido explicar un poco. La proteína que voy a estrenar ya, porque tenía muchas ganas de este sabor, es la de chocolate blanco con espéculos. Y bueno, no sé qué más decir. Lo bueno que veis esto, veis esta calidad de productos, veis estos sabores, veis esta calidad de avenas. Esto solo existe en Iogenis y esto solo existe en España. Por eso mi misión ahora es que se conozca a nivel mundial y que todos podáis disfrutar de estas proteínas de calidad a nivel digestivo, con vacas que pastan por el mundo libres, como buen asturiano, estas avenas con estos sabores, los suplementos a nivel saludable, todo esto es salud, físico, rendimiento, y nos lo da Iogenis y yo más feliz no puedo estar. Así que bueno, cualquier pregunta que tengáis ahora de suplementación la podéis hacer abajo en los comentarios y quizás hacemos un día un vídeo de rueda de preguntas de suplementación, que a mí ya sabéis me encanta hablar de ella, soy un friki de la suplementación, muy friki, por eso me traigo todo esto y voy a tener que viajar con esto, vamos a ver cómo lo hacemos, pero para mí es lo que marca la diferencia. Y ya veis que yo la tomo hasta el último día, que la gente corta la suplementación y cosas, mentira, yo la tomo hasta el último día, la creatina y todo, ya veis la piel y la condición que tengo, así que confiar en buenas marcas, aprender a usar la suplementación, que es un apoyo y una ayuda muy buena, y de aquí nos vamos a entrenar, que ya toca, ¿vale? Gente, ahora estamos aquí, que venimos a comer, se nos alargó un poco bastante el día y tuvimos que ir a cambiar el coche, etcétera, etcétera. Estamos aquí en Miami Beach, vamos a un gimnasio precioso que hay aquí al lado de Lincoln, brutal, Engine H, precioso, precioso, vais a alucinar con él. Y bueno, como se nos hizo largo y nos hemos traído comida, traje los maps para meterle una cafetada. Y luego hay este sitio que es mexicano, que está súper bien, y nos pedimos pues nada, unas pechuguitas con verduras y a correr. Es lo que vamos a comer ahora, pero bueno, aquí un poco más tranquilitos, en Miami Beach, estamos a 2 o 3 calles de la playita, de la beach. Y bueno, comer, ir a entrenar, vamos a grabar el bombeo y bueno, hoy voy a haceros el check-in también, como es un día habitual conmigo, con el check-in con Omar Ventura, ¿vale? Y envío el reporte, cómo le envío el reporte, cómo le cuento, etcétera, etcétera, para que veáis un poco también como yo, aunque sea coach y preparador, también trabajo también con otras personas, trabajo online, que ya sabéis que yo también siempre trabajo online, siempre lo veis muy raro, pero para mí es lo más habitual y además mejor, porque al final siempre tengo un contacto mucho más cercano. Muchas veces me pasa que la gente cuando ve que su preparador es a lo mejor que está en el gimnasio, que va al despacho, sí, lo ve cada 15 días, lo ve en persona, pero luego durante los otros 15 días hasta que llega la otra versión no le registran, no le contestan el WhatsApp. Y al final esto es un 24/7, por aquí, por el móvil, pregunta, respuesta, envía la foto, necesito esto, necesito lo otro. Realmente generas un contacto más cercano, esto mis clientes lo verán, por eso llevan conmigo desde el 2014 muchos de ellos y siguen, y si tienen que descansar paran y vuelven a seguir, porque al final creas un contacto mucho más cercano que si vas un día a una consulta, te ves, si te mide la grasa, pero cuando llevas años en esto y sabes visualizar bien a lo que es la piel, lo que es el estado, con el peso y con todo eso te haces una idea de la evolución. Y así me preparo yo, y así prepara mucha gente que gana muchos campeonatos, y a la gente de la calle para ir a la playa, para estar bien, oposiciones y de todo. Tengo un hambre criminal, tengo muchísima hambre, así que a ver si no está en la comida ya, porque me voy a morir aquí. 10 días quedan, ¿no? No, menos ya. Estamos hoy a jueves, ¿verdad? Quedan 8 días. 8 días quedan para la competición. ¿Cómo no voy a estar cansado? Si ya estoy en el peso realmente de subirme a la tarima. Quito un poquito de agua y podría subirme ahora aquí a competir. Tengo hambre. Bueno, pues aquí está la comida, por fin. Había pedido doble ración de pechuga porque el otro día estuve aquí y la verdad que me habían puesto la mitad y me dieron ver la cara de muerto de hambre, como que no se puede.
que me han puesto una doble ración, pero de una ración gigante. O sea que voy a comer, lo malo que creo que voy a estar un poquito dilatado para el entrenamiento, pero me da igual, es pollo y verduras, así que a comer que ya toca. Recién acabados de comer, nos vamos ya para el GMH. Estoy un poco lleno porque me he comido todas las pechugas que me han puesto. El otro día vine aquí ya, las probé y eran muy chiquititas. Pero bueno, para que veáis, echéis la cuenta de todas estas cosas, esos dos platitos, sí, vale, las pechugas eran dobles, pero son $45. Ya pueden estar buenas y me pueden sentar anabólicamente activas. Así que ahora al GMH, a entrenar y a enviarle el reporte a Mar. Bueno, aquí estamos en el GMH. Vais a flipar con este pedazo de gimnasio en Miami. Precioso. Pedazo de gimnasio en Miami, precioso. Todo Miami Beach. Mirad qué iluminación. Además para el postureo y para el posing. Hay hasta un aro de luz para coger los clientes, hacerse aquí sus selfies, sus fotos. Hola Rams. Y bueno, vamos a pillarnos aquí una esquinita, a sentarnos ahí a gustito. Just one more step to reach Miami Sky. Y vamos a tomarnos la... Eso no debía haber hecho el golpecillo. Vamos a tomarnos la suplementación, ¿ok? La que nos debería tocar ahora. Reentreno, vamos a echarle un ojo y luego nos vamos a pegar un entreno aquí muy bueno y, como os dije, hacer un pequeño posing para enviarle la revisión a Mar. Así que bueno, os voy a explicar la suplementación que traje y el porqué. Bueno, pues vamos a empezar por la primera parte de la suplementación. Hay cosas que me las tomo luego, ¿vale? Por el tema de que tengo ahí el agua apoyado. La L-carnitina, yo exactamente tomo 3 gramos, es carnipure. La L-carnitina ya sabéis que ayuda como... No es como dicen muchas veces, que transforma la grasa en energía. Bueno, ayuda a oxidar lo que es la grasa y con ello eso transformarlo en energía, vamos a decirlo de alguna manera así un poco, ¿vale? Así que bueno, ahora aunque grasa no tengo mucho, sí que ayuda también, además a nivel cardiovascular la carnitina es brutal. Modo de toma cuando es la carnitina líquida, ¿vale? Por cada 2 tapones, cada tapón es de 15 mililitros, son... Bueno, más fácil, por cada tapón son 1 gramo. Así que yo tomo 3 gramos, pues me tomo 3 tapones. Así de fácil. Este sabor además que es, está de tomar aquí ahora candela. Este sabor es frutos rojos. Pues muy fácil. Sería un taponcito. Está buenísimo. Tiene un sabor cítrico muy bueno. 2 taponcitos. Apetece beber 2 botes. 3 taponcitos. Apetece beber 2 botes. Está muy bueno. Bueno. Termo Deluxe, ¿vale? El termogénico que os comenté. Ya lo voy a abrir candela. Sí. Nosotros de esto tomamos 2 cápsulas antes del entrenamiento, unos 15 minutos antes. Bueno, para no hacerlo muy largo el vídeo, me lo tomo ahora, lo dejo ahí y me lo tomo ahora. 2 cápsulas de Thermolux. Quemador, ayuda a subir la temperatura corporal y bueno, toda la función de la quemargrasa por termogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Otra parte, la creatina, yo tomo exactamente 3 gramos, también lo tomo, puede tomarse el desayuno, tampoco es una hora eso, pero bueno, yo por hacer rutina con ello, lo suelo siempre tomar antes de entrenar, ¿vale? 3 gramos. Realmente se podría tomar menos porque ahora voy a tomar el Survival, que también lleva creatina, creapure, ¿vale? Así que, pero bueno, como por un poquito más no pasa nada, me voy a tomar las 3 capsulitas ahora. Y luego, ya sabéis que soy un fanático del Survival, de este preentreno. Vale, este preentreno ayuda a precursor del óxido nítrico, ayuda a la recuperación, con el bombeo, no lo sé, lo tiene todo. Además,
No es el típico preentreno que te excita muchísimo, no, te excita lo suficiente, no mucho exagerado, pero sí que notas que rindes más, te aumenta el pumping, te llenas de venas, la verdad que me encanta. Son 17 gramos, yo suelo tomar de este 3 cacitos, ¿vale? Si no me equivoco, mira, lo voy a decir ahora. A ver, Jolly, en español que lo vea, un cacito, modo de entrenar, un cacito de 20 mililitros, pues no, yo siempre, a no ser que haya cambiado el cacito, yo siempre suelo tomar 3 cacitos, que más o menos son 10 o sea, de 17 gramos yo tomo los 20, ¿vale? Lo que manda, claro, es que el cacito era más grande. Pues el cacito entero hasta arriba, marca el 20, yo lo lleno hasta arriba y a la boca. Así que mira, esto me lo voy a tomar y voy a tomar la suplementación ahora delante de vosotros. Está bueno. Y con esto, esperamos 10 minutitos, voy a hacer un poco de cardio en la bicicleta, ¿vale? Para ir calentando, entrando en calor, aunque caliente ya estoy de sobra, estoy en Miami Beach. Y vamos a darle un entreno bueno de popping. Vamos a ver lo que toca hoy, voy a aprovechar. Mirad, aquí lo tengo todo marcado. Pues hoy en concreto me toca... Bueno, no sé si se va a ver, me toca hombro y tríceps, ¿vale? Ejercicios son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ejercicios, de los cuales 2 son de abdominales y todo lo demás son ejercicios de hombro y tríceps. Sobre todo hombro, la menor parte son los 3 últimos finales que son de tríceps, ¿vale? Y son todo 4 series y 3 series. 4 series, por ejemplo, el primero 12, 12 y 12, que es un press militar. El siguiente un Arnold, ¿vale? Que son 3 series de 12, 12, 12. Luego dumbbell presses, ¿vale? En estático con aguantando uno, con el ISO, ¿vale? Que son 3 series también 10, 10. Y así 4 de super serie, o sea, mis entrenamientos y mis rutinas, no sé si lo vais a ver ahí, ¿vale? Son muy largos. Es lo que toca. Lo bueno que ahora no tengo cardio post-entreno. Así que bueno, vamos a poner las pilas, esto empieza a picar la boca y toca darle duro. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no challenge for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the top, but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, but too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Every out under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags. Titles of fame, the cost is
paid, yay. I carried the cross I made, dealt with the dealer. Baby, the hand was played, new level, next stage. Learn to lead as a legend. Now tell me what's my next stage, yay. I said the champ is here, switch gears. We keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears, and my goal so near. I see my record so clear. And today, we break through. 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 Bueno, ahora después del entrenamiento acabado, ¿vale? Aquí tengo preparado el móvil para hacer ahora el posing, para aprovechar que no hay gente en el baño. Aquí la luz es buena, no hay nadie en el baño, o sea que no voy a molestar a nadie. Así que nada, voy a hacer el check-in para Omar, que bueno, siempre es un posing, así grabado de frente. Voy a aprovechar esta luz fantástica y estos baños, voy a aprovechar que no hay nadie para grabarlos, que son preciosos y son una auténtica maravilla, la iluminación y todo. Y este pedazo de espejo que parece el mejor hotel glamuroso. Así que bueno, voy a grabarme y a posar. Esta ha sido mi rutina de hoy. Voy a recoger, me voy a ir porque además estoy, como me veis, no tengo gran bombeo, no tengo línea, no tengo nada, porque estoy totalmente descargado. Pero bueno, es buena señal, es muy buena señal que va en proceso y es lo que toca. Hay cosas que se hay que acostumbrar y esto es una parte muy importante de la preparación, verse totalmente descargado. Pero bueno, abdomen y la piel, mirad cómo estoy descargado. Okay. Bueno, pues ya llegué a casa después del día largo. Ya visteis un boxing, ya visteis un día de entrenamiento de puro bombeo, porque hoy estoy el día de bajo de hidratos, ¿vale? Ahora mismo tengo la dieta, lunes alto de hidratos, no mucho, martes lo bajo, miércoles lo bajo, jueves lo bajo mucho, viernes lo vuelvo a subir un poco, sábado lo bajo y domingo también lo bajo mucho, ¿vale? Y otra vez el lunes alto. Ese es el ciclo de hidratos que estoy haciendo, pero en vez de semanal, pues cada 3-4 días ciclo los hidratos. Entonces, bueno, hoy es el día de hidrato muy bajo, solo tengo hidrato en el desayuno y la verdad que sí que el pooping y todo eso es peor, el bombeo, no te ves bien, te toca el check-in. Pues nada, un día normal, por ejemplo, de check-in es lo que visteis hoy, voy al gimnasio, hago una rutina de poses, grabo el vídeo para Omar. Me peso en ayunas siempre y luego nada, vengo aquí al Instagram, le hago las capturas del vídeo, le mando el vídeo a veces, depende, y bueno, le pongo el peso anterior, el peso actual, de 0 a 100, yo también trabajo con mis clientes así, de 0 a 100 lo que he cumplido la dieta, de 0 a 100%, o sea, en porcentaje lo que he cumplido el entrenamiento y el cardio, ¿vale?
Y bueno, le mando un poco también mis sensaciones, pues bueno, estos 15 días tal, no sé qué, aquí eso ya un poco más al milímetro, pues bueno, ayer tal, me noto descargado, no sé si estoy bajando muy rápido de peso, tal, entonces también es porque yo tengo una onda de que yo me conozco mi cuerpo y conmigo él es muy fácil trabajar, además sabe que yo tengo conocimientos y muchas veces le agrego cosas que no me dice, por ejemplo, el calcio, magnesio y todo esto del capítulo anterior, de mi blog anterior que os conté. Y él me dijo que todo para adelante, que le parece bien, además cogí algunas cositas de mi protocolo que le habían gustado. Y bueno, entonces ahora se lo mando aquí al móvil y bueno, ya veis que luego también aquí pues me chequea, me manda fotos de cómo le gusta el posing, de cómo posar, me lo mando varias veces y tenemos un contacto muy directo. Y bueno, me llamó pues como 250 veces en el campeonato para felicitarme y todas estas cosas, o sea que la verdad que llevar una preparación online es muy bueno, o sea, para mí es lo mejor porque realmente es muy complicado encontrar a tu preparador, o sea, hoy en día lo bueno que tiene todo es que tu media naranja no la encuentras al lado de casa, ¿no? La encontramos en otro lugar del mundo, yo por ejemplo la encontré aquí en Argentina. Pues tu preparador igual, es muy difícil que tu preparador el ideal para ti esté en tu barrio. Y de esta manera pues lo podemos llevar al 100% con alguien que nos lleve un control y que nos conteste. Lo importante es que esté por nosotros, que se interese, que se involucre, que comparta nuestro sueño con nosotros, igual que yo hago con mis clientes, comparto su sueño, comparto sus metas, soy parte de ello. Si lo logran, yo soy feliz como ellos y si no, me frustro e intento buscar otras opciones para que le vaya bien. Entonces, al final, es un camino que haces junto y por eso llega un momento que te sientes como la familia y es lo que me pasa con mis clientes, que muchas veces ya son parte de mi familia, incluso a veces me invitan, a veces no, es que casi siempre me acaban invitando a sus bodas, a sus cosas porque eres parte, mira, te cuentan que esta semana tuvieron problemas en casa, no hicieron la dieta bien, algún tip para salir, entonces al final te cuentan sus problemas de casa, sus problemas de pareja. Y yo a mí sinceramente es una forma que me encanta de trabajar. Yo tengo mi centro en Oviedo, ya sabéis que tengo un franquiciado que se llama Mr. Salud, que próximamente abriré uno en Buenos Aires, que son de nutrición, venta de suplementos, entrenamiento personal, estética, y en Buenos Aires habrá cirugía estética, medicina ortomolecular y además para sueroterapias y esto, y además psicólogo, ¿vale? Psicólogo deportivo y bueno, normal, un poco todo enfocado a la salud, Mr. Salud. Y bueno, ahí tengo clientes para planes físicos y todo eso que le cogen consultas y tal, pero al final siempre me acaban preguntando y la gente se acostumbra y está muy contento. Tiene este feedback y esta cercanía que no es el tacto, pero por aquí hablamos con nuestra familia, con nuestras madres diariamente y podemos extrapolar nuestros sentimientos, pues aquí igual. Yo la verdad que estoy muy a gusto de trabajar así, en este caso con Omar. En su día también trabajé con Michel, que era de España pero vivía en Zaragoza y lo veía cuando lo tenía que ver. Con él sigo teniendo una relación súper cercana y le tengo mucho cariño. Para mí es como una parte de mi familia porque estuvo pendiente de toda mi preparación durante años y él me llevó aquí y él entendió por qué me quise cambiar y me sigue preguntando, me sigue felicitando qué cambios hizo. Yo me quedé con muy buenas cosas de él. Un preparador que tuve anterior que la verdad que no tuve buena onda con él, pero también aprendí de él y al final es aprender de todos y luego tú vas haciendo tus mix y con tus estudios también, con tu formación. Ahora sabéis que estuve con el doctor Marcelo en Buenos Aires, uno de los mejores doctores, es un endocrino especializado en farmacología y por ello se especializó también en la rama deportiva, llevó el equipo olímpico y a muchos culturistas, mujeres culturistas, que a nivel de farmacología es una puta eminencia en el sistema hormonal. Y estoy dando con él clases particulares, ahora bueno, vía Zoom, ahí estuve yendo todas las semanas a verlo a su despacho, a dar clases particulares con la pizarrita. Y la verdad que aprendes muchísimo y eso al final son conocimientos que extrapolas a todos tus clientes y probablemente en el futuro siempre vas aprendiendo porque todo evoluciona, la suplementación evoluciona y el caso es mantenerse activo. Y así es como llevo mi preparación con las revisiones, ahora más semanalmente porque estoy en competición. Y esto es un poco un día mío de revisión y un día especial por el unboxing de Iogenis, un día especial porque os enseñé este gimnasio precioso en el Gym Age aquí en Miami.
Y ahora 8 días restantes para mi campeonato en Texas. Muy emocionado, muy contento. Vamos a buscar ya no puntos, sino a buscar posicionarnos en Estados Unidos, que nos sigan conociendo, que nos vean. Van jueces ahí, que es importante que a ver que me valoran, que ellos ven en mí, y de ahí para Olimpia. Así que nada, manteneros atentos porque la semana que viene empieza la Peak Week. Vamos a estar a tope, la voy a hacer todavía aquí en Miami. Os voy a explicar también más cositas de la Peak Week para que veáis viendo las cosas que faltan en una, verlo en otro, un día en la compra, etcétera, etcétera. O sea que, mis bandidos, ya sabéis que esto a mí me ayuda. Suscribiros, darle like y comentar. Y como siempre, si tenéis alguna duda o lo que sea, me podéis preguntar abajo en los comentarios. Y si alguno también está interesado en preparación a nivel competición, que ya sabéis que hay competiciones muy importantes en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, tenéis abajo, o también, bueno, para mejorar vuestra condición física, mejorar el perfil lípido, de grasa, veros un físico, que os pongáis una ropa es que de fetén, o para el verano los abdominales, ganar un poquito de masa muscular, adelgazar, lo que queráis. Abajo os dejo el enlace, ¿vale?, de mi cuestionario de Flip Plan para conoceros un poco y daros un feedback de lo que yo haría con vosotros, mi protocolo de trabajo y precios, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por estar aquí como siempre, bandidos. Soy lo que soy porque vosotros me dejáis. Y nada más, me despido hasta el siguiente vlog, sin antes volveros a enseñar mi anillo. Voy a Olimpia. Hasta luego.